Jesús, estamos en tus manos. Es un privilegio porque muchos no quieren tu misericordia, no la valoran, no han sido llamados. Es un misterio el llamado. Pero nosotros estamos aquí, hemos oído tu voz y queremos cumplir con la voluntad tuya, que es perfecta y que es maravillosa. Y por eso te rogamos en este momento que des oídos para oír, corazón para entender y voluntad para obedecer. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida no sea más igual. Que tú puedas obrar conforme a tu corazón en nuestro corazón. En vano venimos a la iglesia solo a alabarte, a adorarte, a pasar un rato agradable. En vano vendríamos a la iglesia si solamente queremos recibir bendiciones. Quedaría incompleta la obra que tú has programado para nosotros. Tú también quieres conducirnos como un pastor conduce a sus ovejas, como un pastor redirige a sus ovejas al pasto idóneo y al camino, a la ruta correcta. Aquí nos tienes, Señor. Cuando decimos Señor, quiere decir que eres nuestro amo y dueño y propietario total, exclusivo y absoluto. Que no se nos olvide que no solo eres el Salvador que nos salvó, sino también eres el que tiene el derecho a elegir por nosotros antes que nosotros podamos elegir por nuestra propia voluntad cada decisión que tomemos en nuestra vida. Ayúdanos a entender eso, porque si no estaríamos viviendo religiosamente. Seríamos evangélicos como religión, pero no seríamos discípulos de Jesús. No seríamos verdaderos cristianos. Por lo tanto, en tus manos encomendamos este tiempo para que sigas logrando el que seamos más como tú, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, la semana pasada estuvimos hablando algo de lo que tenemos que meditar. La palabra de Dios no es un tiempo en el que tú escuchas un mensaje y te gusta o lo aprendes o no te gusta o te disgusta o te confronta y ya. No. La palabra de Dios es algo que tiene que tener una capacidad de moldearnos, una capacidad de cambiarnos, una capacidad de alimentarnos. A mí me gusta mucho la imagen, la figura que muchas veces he dicho, que no se nos olvide. Cuando una persona toma un bocadillo, tú ves a los niños cómo engullen un bocadillo grande. Por un tiempo ese bocadillo no forma parte aún, está dentro del estómago, masticado, pero no forma parte de la persona. Por un tiempo, y ahí está el trastorno alimenticio de la anorexia, especialmente la bulimia, ese alimento puede ser expulsado del organismo sin nutrir al organismo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con la palabra. La palabra de Dios nosotros la recibimos y puede ser que te cambie la vida, que te nutra, que te alimente como un buen bocadillo, con buenos nutrientes. Te puede dar hidratos de carbono, proteína, vitamina, aminoácidos, minerales. Pero puede ser también que la palabra de Dios como un bocadillo alguien lo expulse hacia afuera y por lo tanto la palabra de Dios la expulsemos. Es decir, lo que decimos vulgarmente o coloquialmente entra por un oído, pero sale por otro. Entonces es bueno que nosotros nos expongamos cada vez que tú abres la palabra de Dios, la Biblia, que debe ser tu alimento diario. Es bueno, es necesario que la palabra de Dios produzca un efecto, porque es viva y eficaz, capaz de hacer grandes maravillas en tu vida, de transformarte a la imagen de Jesús, de extirpar como una espada de doble filo todo aquello que te sobra y que te impide dar el fruto que Dios espera de ti. Por lo tanto, estamos meditando acerca de un tema que decíamos la semana pasada: no te rindas jamás. El cristiano no puede rendirse ante la prueba, rendirse ante las dificultades, rendirse ante la persecución, que hoy aquí en España no hay una persecución humana, pero sí hay una persecución espiritual. La pereza nos persigue, ¿o no? La impuntualidad nos persigue. El pecado nos asedia. La carne nos golpea. Sí hay una persecución, quizá no una persecución
en la manera que pueda producirse la iglesia de los hechos en el primer tiempo y en algunos países donde hay una persecución pero tenaz, una persecución dura, vil, donde asesinan, torturan, encarcelan a todos aquellos que se digan ser cristianos. Pero hay una persecución. Y estuvimos viendo que con Adán fuimos hechos seres vivientes y ya el ser viviente depende de una orden, una instrucción de Dios, con lo cual eso a mí me da paz. Me da paz porque aún en lo natural vemos cómo el ser humano lucha por la vida. Vemos cómo hay casos que entran en UCI, en UBI, sin tener fe y salen adelante y los mismos médicos dicen que hay un milagro. Y a mí me da paz que al igual que veíamos la semana pasada que Dios dice, de la tierra plantas, árboles y que den fruto, por ejemplo, ¿no? Hay una orden que no va a cesar porque Dios la dio. Así como las especies del mar, el mar las produce. Así como creó al hombre y le dio ese aliento de vida. Por eso el hombre es un ser viviente con capacidad de vivir. Y tú has visto ejemplos de náufragos, ejemplos, por ejemplo, de personas que han vivido en lo alto de un monte. ¿Os acordáis de aquel equipo deportivo que en los Andes se estrelló el avión? Viven, hay una película basada en hechos reales. Aún llegaron a comer carne humana para sobrevivir. Pero vemos cómo el ser humano es un ser viviente con capacidad de abrir camino en medio de las circunstancias. Dios nos dotó de una capacidad. Ahora, lo bueno es que es la palabra de Dios la que nos da esa capacidad, no nuestra fuerza. Porque yo por mi fuerza no puedo, hermano, hermana. Pero a mí me da mucha paz saber que yo dependo de una orden divina, saber que dependo de una orden que ha proclamado Dios, es una ley de Dios que me hace tener capacidad de salir adelante a pesar de las pruebas. Vemos cómo, yo quiero que veamos un árbol, que ya vimos en un estudio, cómo los mismos árboles luchan, los mismos animales luchan por sobrevivir. Y en las pruebas, como si un huracán, un tsunami pasase por tu vida, pónganlo también a los que lo ven por YouTube, por favor, como si un tsunami pasara por tu vida, vemos que hay tsunamis que pasan y huracanes, tempestades, y vemos cómo hay árboles incluso que soportan, bájala un poquito, y soportan la tempestad, soportan, quedan incluso por un tiempo a lo mejor torcidos, que es lo que quiero que ustedes vean, cómo el árbol está torcido, cómo el árbol, los árboles se han inclinado. Hablábamos esta mañana en la radio de las palmeras, tienes que bajarla un poquito, pero bueno, ustedes se hacen idea, ¿verdad? Son árboles que han quedado después de un huracán, del paso de un tornado, por ejemplo, ahí lo vemos. Y cuando el árbol resiste, escuche, porque ese es el reima que yo quiero que nosotros aprendamos. Cuando el árbol resiste, aunque en el momento tú y yo como árboles, para resistir hay que estar plantados. ¿Amén? Un árbol que no tiene raíz, se lo lleva el viento. No permita que el Señor, que el Señor enemigo, con minúscula, no permitas que el diablo te ande trasplantando, metiéndote cocos, como dicen algunos aquí, en el coco, metiéndote ideas para ir brincando y saltando. En un trabajo debes de echar raíz, a menos que Dios te dé otro mejor. Es que no me pagan lo suficiente, hermano, hermana. El que es fiel en lo poco, Dios le pone sobre más. Hay personas que van de trabajo en trabajo, van a probar todo y no echan raíz en nada. No puede ir cambiando de pareja, cada mes una persona diferente. No puede ir cambiando de iglesia. En todo hay que echar raíz. En tu familia tienes que echar raíz. Tenemos que ser personas. Un árbol con una buena raíz soporta la tempestad. Pero lo bueno, la consecuencia de resistir, como tú y yo tenemos que resistir la prueba. ¿Cuántas personas, yo lo he dicho muchas veces, cuántas personas bajo una presión superlativa han tomado la decisión de suicidarse? Muchos lo han conseguido y han dejado de vivir. Quizá a los años se hubieran dado cuenta que era una tontería, era algo mínimo, era algo insignificante, era una vanidad aquello que era un problema tan grande. Y no pudieron ver la victoria porque se rindieron.
Pero ¿cuántos otros incluso han intentado el suicidio y no lo han conseguido? Dios fue misericordioso, les dio una oportunidad, o se lo replantearon en el último instante y luego se dan cuenta con el tiempo que la cosa no era para tanto. Amén, ¿se entiende o no? Por lo tanto, lo que Dios quiere enseñarnos es que en la prueba hay que resistir, pero no rendir. Nos rendimos solo ante nuestro Señor. Nos rendimos solo ante nuestro Dios. Cuando esos árboles han vencido la prueba, es muy importante, no voy a hablar el estudio de los árboles, pero los árboles hacen que el suelo, el sustrato, quede compactado, libre de la erosión y pueden dar sombra y también fruto. Un cristiano que está bien fundamentado, con una buena raíz, va a dar sombra, protección, cobijo, ayuda a otras personas, pero también va a fructificar. Según la especie, según nosotros tenemos el fruto del Espíritu. El castaño da castañas, el nogal da nueces, el limonero da limones y el cristiano da amor, gozo, paz, mansedumbre, fe, benignidad, templanza, dominio propio. Tu llamado es ser un árbol de Dios que resiste la prueba. Muchos dicen, ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida? Dios no a todo el mundo le dice, yo voy a querer esto contigo. Por ejemplo, Daniel no sabía el propósito de Dios. No todo el mundo. Sansón sí sabía que tenía que defender del enemigo al pueblo, pero no todo el mundo. Pero Daniel, sobre la marcha, Dios le iba poniendo en lo que él quería. Daniel no sabía que le iban a hacer una encerrona, no sabía que iba a ser echado en el foso de los leones. Daniel no sabía que el rey Darío iba a alabar a Dios, porque cuando alguien resiste, como Daniel resistió esa prueba, entonces produce un gran fruto y produce un gran ejemplo. Mira esas ovejitas ahí pastando a los troncos de esos árboles, a la sombra de esos árboles, al abrigo de esos árboles. Amén. Eso Dios quiere con nosotros. Luego, dependemos de una orden divina que nos va a dar la fuerza que a ti te falta y que a mí me falta. Quiero que veamos hoy dos parámetros que nos tienen que dar confianza. Hay dos versículos, uno de parte de Dios y uno de parte del hombre. Para el hombre y de parte de Dios. Marcos 9:23 y Lucas 18:27. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí entramos no en el espíritu viviente, en el alma viviente, perdón, sino en el espíritu vivificante. Mira, Dios nos ha restaurado porque ahora nos ha dado su espíritu. Tenemos su resurrección, tenemos su vida, tenemos su autoridad y tenemos su poder. Escucha, hermano, hermana, tú tienes, si vives en santidad y en paz con todo, tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Eso tiene que entrársete, metérsete en la cabeza. Otra cosa es que tú la ejerzas o no. La autoridad te la da el Espíritu Santo en ti, el conocimiento y la práctica, poner por obra la palabra de Dios. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes la palabra de Dios no solo en tu mente, sino en tu corazón, y tú te ejercitas en ella, nada va a poder contigo. En Mateo 7:24 dice, les enseñó Jesús una parábola, no me quite ese versículo, esto lo digo yo de memoria. Les enseñó una parábola acerca, perdón, ese es Lucas 18. Dice, ¿a quién compararé? Al hombre sabio y prudente, al que edifica su casa sobre la roca. Porque oye y obedece. El que oye y obedece le compara. ¿A quién compararé? A un hombre que oye y obedece la palabra de Dios. Si tú tienes la palabra de Dios solo para conocerla y leerla intelectualmente, no tiene por qué venir la condición el que oye y obedece. Si tú oyes y obedeces la palabra de Dios, la obedeces, la pones por obra, aunque te cueste, entonces dice que sucederá que vendrán tormentas, ciclones, huracanes, como hemos visto. Intentarán tumbarte, intentarán acabar con tu vida, porque pruebas van a venir. Que levante la mano quien no tiene pruebas. Le vamos a regalar alguna. Yo no tengo ninguna prueba. Bueno, pues queremos hacer una residencia de ancianos, trabaja para ello.
Si eres cristiano y eres cristiano, no tienes pruebas, ayúdanos con la nuestra. Cógete un trabajo extra para hacer la residencia. Si tú estás comprometido con Dios, te van a venir pruebas, ¿o no? Es un decir, yo estoy bromeando, nadie se me asuste. Pastor, no quieres poner a trabajar para... No. Ahora, el hombre que oye y obedece dice que cuando vengan las tempestades, lo que construye permanecerá. Su vida es como una casa que permanecerá porque está fundada sobre la roca. Lo dice así. Luego, Dios sustenta y se compromete con los que oyen y obedecen. Dice, pero el hombre que oye la palabra, se la conoce, la oye y no obedece, escuchen, oye, la conoce, la sabe, la lee, pero dice, bueno, pero el Señor conoce mi corazón. Cuidado con esa tentación. Sí, yo sé que soy así, pero el Señor conoce mi corazón. Te estás engañando. Te estás engañando. El Señor conoce tu corazón y aquí dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Que solo el Espíritu lo conoce y que no te deje guiar por Él. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, el que oye pero no obedece, justificándose en lo que sea, da igual en qué, le compara a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena y que cuando vengan las pruebas no va a resistir. Pero hay un énfasis, léelo en casa, está en Mateo 7:24 y siguiente, donde dice que las mismas circunstancias que golpean la casa del que obedece, dice que golpean, pero dice con ímpetu, con violencia. Es como que Dios no pone su protección y entonces golpean con más fuerza. Por eso tú tienes autoridad, hermano, hermana. Si oyes y obedeces la palabra y tienes el Espíritu de Dios, has rendido tu vida a Cristo, tú estás en otra dimensión. Tú eres, yo no sé si te acuerdas, que el apóstol Pablo reprendía espíritus y le obedecían y salían de los endemoniados. Pero llegaron los hijos de Seba, un exorcista ambulante, dice la palabra, y entonces dice que ellos eran varios y cogen a una persona endemoniada y dicen, te conjuramos por el Dios que predica Pablo, que le dejen libre. Y esos espíritus le dicen, a Dios conocemos, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Es decir, tu nombre es conocido por el diablo y temido si tú eres un verdadero siervo o sierva de Jesús, porque oyes y obedeces su palabra y le has entregado tu vida. Entonces, a Jesús conocen, por supuesto, y saben quién es Perico, Manolo, José, Mariano, Miguel, tu vida, mi vida, Mónica, quien sea. Si tú estás construyendo en la roca, tú tienes autoridad. Y esa autoridad te va a hacer resistir todo lo que pueda venir. Porque de lo contrario nos vamos a rendir, hermano. La lucha es muy brava, envilecida en este tiempo. Es una lucha atroz. Es una lucha donde el que está durmiendo un poco a las cosas de Dios, ¡shum!, es arrastrado. El mundo nos seduce, nos atrapa, nos da demasiados medios para pasarlo bien, para entretenernos, para evadirnos, pero eso hace que no cumplamos el propósito del Señor. Entonces tenemos dos versículos donde dice, por eso yo quiero que entiendas que hay que tener autoridad para que este versículo se cumpla. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, si un discípulo, si una persona comprometida puede creer, al que cree, todo lo que entra en el plan de Dios, en el reino de Dios, no de una manera egoísta. Pues yo quiero un Rolls Royce. Pues Dios te lo puede dar, pero ¿y eso qué le importa al Señor? Si en bicicleta puedes ir igual. Eso no es una cosa trascendental. Entonces, si puedes creer al que cree, todo lo que es para el reino de los cielos, todo lo que es en el orden bíblico, todo, escuchen, todo es posible. Pero si no podemos, o no creemos, o no entendemos, tenemos otro versículo. Es un complemento. Lucas 18:27. Lucas 18:27. Él les dijo,
Por eso tenemos que resistir pase lo que pase. Tenemos que echar raíces en el trabajo, raíces en Cristo, raíces en la oración, raíces en la iglesia, raíces en la vida del Espíritu, raíces en la familia, raíces en los estudios jóvenes. Los estudios no los descuiden. Ustedes pueden ser lo que sean. Lo importante es que como esos árboles que resisten puedan darle gloria a Dios. Porque esos árboles están dando gloria al que los creó y al que los sustentó y al que les permitió echar raíces y después dar un fruto, una sombra, un cobijo y una tierra compacta a aquellos que la necesitan, como esas ovejitas. Hermano, es fundamental, es esencial, es necesario que entendamos que Dios quiere cumplir grandes propósitos con cada una de nuestras vidas cuando nosotros resistimos la prueba, la tentación, el pecado, la caída y nos centramos en el Señor. Nuestros jóvenes tienen que entender que bien que tengan una carrera universitaria o una profesión o una capacitación media o lo que sea, Dios quiere usarlos como a nosotros los que somos más mayores. Pero nos tenemos que esforzar. No hay límites para aquellos que creen. Lo he dicho muchas veces. Mi hermano leía el día antes del examen, leía los temarios y al día siguiente sacaba sobresalientes. Yo estudiaba todos los días, horas y horas, y llegaba al notable, al sobresaliente, pero dejándome la vida. Así que yo vivía un poco frustrado y yo recuerdo que en cierta edad yo decía, yo quiero ser policía, estudiar me agobiaba. Y me gustaba lo otro. O cirujano, pero no me van bien las matemáticas. Y mi padre me dijo, y eso yo sé que era de Dios, Dios usándolo, me decía, hijo, si tú te esfuerzas, no me dijo si crees, porque estábamos en una religión, pero no teníamos esa fe todavía. Si tú te esfuerzas, al que se esfuerza, todo le es posible. Y entonces recuerdo que yo quería ser cirujano, yo cogía una rana, la diseccionaba, me gustaba eso, pero las matemáticas se me atragantaban. Si yo me hubiera esforzado, escuchen, sabiendo lo que sé y dónde Dios me llevó universitariamente, si yo me hubiera esforzado, yo hubiera sido cirujano. Pero el plan de Dios era otro, permite otra cosa. Y yo le digo a los jóvenes, si ustedes piensan que se les dan mal los estudios, si ustedes piensan que otros son mejores, dejen de pensar eso. Al que cree todo le es posible. Ahora tenemos no solo lo humano, sino la capacidad divina. Si usted como persona no tiene trabajo, al que cree todo le es posible. Usted solo tiene que orar, servir, ayudar a la obra de Dios, ser un instrumento en las manos del Señor y ser fiel en lo poco y Dios le pondrá sobre más, a menos que Dios tenga otro propósito. A menos que Dios tenga otro propósito. Así que llegó un momento donde mi padre vio que obviamente yo era un cateto al cuadrado. Y entonces en las matemáticas, escuchen, en las matemáticas también tenía mis cosas. Pero en la literatura y en las letras yo fluía bien. De modo que mi padre dijo, hijo, tú tienes que hacerte abogado y tal. Y yo dije, abogado, eso hay que estudiar muchísimo. Me informé y yo veía Goliat por todos los lugares. Y mi padre me dijo, tú vas a poder, tú tienes que perseverar. Al que se esfuerza, todo lo es posible, lo va a ver. Oye, yo empecé la carrera con cierto miedo y la asignatura, el primer examen que yo hice, Derecho Romano, un libro así en latín. Escuchen, un libro así en latín. Era una asignatura para hacer la criba. Era una asignatura para que más de la mitad de los que empezaron dejaran la carrera. Yo dije, esto es imposible. El libro era el doble que la Biblia. Lo tiene que tener mi madre por ahí o yo en casa guardado en algún sitio. Yo te puedo mostrar ese libro. Y había que sabérselo de memoria. Eran artículos del código de la ley civil romana, de Roma en los tiempos de Jesús. Y había que saberse eso, porque es el fundamento del Código Civil. Y yo dije, esto es imposible para mí. Mi padre siempre dándome el mismo consejo que yo te doy hoy. Si tú te esfuerzas, tú lo vas a conseguir. Si tú le esfuerzas, tú lo vas a conseguir. Él me lo decía humanamente, ahora tenemos el poder de Dios. Lo que es imposible para los hombres, aún es posible ¿para quién? Para Dios.
Dios lo va a hacer en ti si es su plan. Si tú dices, yo quiero ser ingeniero, ingeniera, no tiene por qué uno estudiar lo máximo, entiéndase, pero que Dios te ha dado esa vocación, ese sentir. Yo quiero ser peluquero, peluquera, yo quiero ser policía. Que lo que tú hagas, aunque sea imposible, si Dios y la voluntad de Dios y la tuya se entrelazan, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ese primer examen de Derecho Romano yo fui, era terrible. Escuchen, no aprobaba ni un 10%. Yo me conformaba con aprobarlo. Yo no sé qué pasó, pero hoy puedo darle gloria a Dios, porque cuando tú resistes la prueba, entonces viene el darle gloria a Dios, como esos árboles dan gloria a su creador, y vemos su resistencia, y eso anima a otros a poder luchar por lo mismo. Ese examen, yo vi cómo era la última convocatoria, el último examen. Personas no iban a poder acabar la carrera porque ese era el filtro que a muchos le amargó la existencia. Muchos abogados no lo pudieron ser. Se acabaron sus convocatorias porque habían suspendido demasiadas veces. Gente llorando, con la vida arruinada, y el profesor como un pedernal, como una piedra. No le importaba nada. Cuando me tocó a mí, yo no sé qué pasó. Yo me esforcé. Saqué la mejor nota, un sobresaliente, un 10. Yo ese día flotaba y solo se me quedó algo claro. El que se esfuerza, todo le es posible. Y yo todavía no estaba en los caminos del Señor. Estaba rebelde. Imagínate si yo hubiera tenido la fuerza de Dios como tenemos ahora. Imagínate si hubiéramos sabido que aunque para un hombre casi todo es posible, la fuerza de la resistencia, cuando alguien tiene una motivación. Hay casos que se ha estudiado científicamente donde una mujer ha volcado un coche, ha quedado su hijo atrapado, y se ha estudiado científicamente cómo esa mujer ha podido tener la fuerza, y con el coche volcado ha hecho presión, y ella sola, porque no había nadie, ha podido levantar el coche, que su hijo, la víctima, saliera de estar aprisionada. Los científicos dicen que en ese momento hay una inyección de adrenalina tal que es capaz de hacer que los músculos puedan tener una fuerza extraordinaria. Naranjas de la China, mi hermano, mi hermana. Solo el poder de Dios es capaz de asistir a una persona en una situación así. Y nosotros tenemos ese poder. Primero, al que cree, todo le es posible. Pero después tenemos que lo que es imposible y no llegamos a lograrlo, ¿quién lo va a lograr? Dios. Pero tu voluntad y la voluntad de Dios tienen que ir de la mano. Nunca dejes de creer, nunca te rindas. Nunca dejes de obedecer a Dios, nunca dejes de creer a Dios. Porque Dios es nuestro todo. Hermanos, pero hay que oír y obedecer la palabra. Amén. Lo he contado muchas veces. Yo me licencié. Pero cuando yo me licencié, había un chico con síndrome de Down y se licenció conmigo y con mejores notas. Había una chica en silla de ruedas, parecida a esta persona del partido político Podemos, que era minusválida y que manejaba ni con la mano la bolita esa, era con la boca, con la lengua manejaba la silla. Era diminuta, ella no era, digamos, como tú y como yo, porque era una persona y tuvo un mérito increíble. Y una persona ciega, un compañero ciego que tomaba apuntes en braille, como en una tablet era, pero no era una tablet, no había esa tecnología, también se licenció conmigo. Hermano, si el ser humano es capaz de hacer esas cosas, ¿qué no vamos a poder hacer los hijos de Dios? ¿Por qué los hijos de Dios tenemos que ser como palurdos, como los que no han progresado, como los que no estudian, que se conforman con cualquier cosa, que se conforman con cualquier trabajo? No, mi hermano, mi hermana. Tú tienes el poder de Dios a tu favor. Lo importante es que la voluntad de Dios y la tuya vayan de la mano. Ahora no se me pongan los de 50 y 60 años a abandonar quehaceres para estudiar carreras. Vamos, estamos hablando a cada uno a su nivel, te entienda. Tu matrimonio está roto. Para Dios no es imposible. ¿Ah? No sé. Estoy yo aquí predicando una cosa y ustedes entienden otra. Tu vida está deteriorada por el pecado. Para Dios no hay nada imposible. Tu vida está dañada por tus malas decisiones. Dios lo puede hacer todo nuevo. Lo importante es que al que cree,
todo lo es posible. Y si te falta fe o me falta fe, tengo un Dios que todo lo puede. Así que la confianza es garantizada. ¿Has visto cómo ahora en alguna publicidad dice confianza garantizada y sale como un sello, una mano así o algo así, ¿no? Pues nosotros tenemos la garantía de las garantías. Tenemos a un Dios todopoderoso que si nuestra fe falla, Él no nos va a fallar. Amén. Bien, vamos a continuar. Si nos rendimos, perdemos sin pelear. Yo quiero que meditemos en algo. ¿Qué hubiera sucedido en la historia de la humanidad si todos los inventores no hubieran inventado lo que inventaron? Hubieron dos hermanos que empezaron a hacer planos, diseños de cómo un avión podía volar. Se pegaron de tortazos, hay documentales de eso. Se pegaron 1001 tortazos, fracturas, hospitales, pero al final consiguieron volar. Y si en lo humano se consigue, ¿cómo en lo divino no lo vamos a hacer? ¿Tú quieres ser un siervo, una sierva de Dios? ¿Lo quieres? Lo vas a conseguir. Ahora, no quieres ser profeta si eres evangelista. Lo vas a hacer, pero no vas a fluir igual. Porque todo es posible al que cree. Pero Dios quiere usarte en lo que Él tiene programado, planificado. Algo que es común para todos, ser luz del mundo y sal de la tierra. Ahora, ¿qué hubiera sucedido ahora bíblicamente? Quiero que veamos un panorama bíblico porque quiero que el deseo mío que Dios pone en mi corazón es que esta palabra no entre y salga, sino entre y se quede. Viene para quedarse. Las mascarillas no, aunque digan lo contrario. Porque un día en el reino de los cielos estaremos sin mascarilla. Pero la palabra de Dios viene para quedarse, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará, permanecerá. Miren, ¿qué hubiera sucedido? Algunos ejemplos que Dios me dio. Si David se hubiera rendido ante Goliat. ¿Cuántos momentos en nuestra vida hemos visto un Goliat y hemos sido inspirados? ¿Y cuánta gloria dio David a Dios con la victoria a Goliat? ¿Quién me puede decir? Los filisteos salieron despavoridos, le tuvieron temor, el pueblo de Israel venció, pero no quedó ahí. Quedó en algo histórico, quedó en algo conocido. Mira, tú le puedes hablar a un denominado ateo de muchas cosas de la palabra y las va a ignorar. Pero hay dos cosas que todo el mundo conoce. El diluvio y el arca de Noé y David que mató a Goliat. Yo lo he visto por años. Tú le hablas de Salomón y unos conocen y otros no. Como los pimientos de Padrón. Pero tú le hablas de David que mató a Goliat y todo el mundo conoce. Le hablas de la ramera y la mayoría no tienen ni idea. Le hablas de Daniel y tampoco vaya a creer. Pero tú le hablas del arca de Noé, el diluvio, y le hablas de David y todo el mundo conoce. Eso no cesa de darle gloria a Dios, de que un jovencito con una piedrecita mató a un hombre experimentado de guerra que además era un gigante. Así como ese niño mató a un gigante, nosotros podemos vencer todo lo que para nosotros es colosal y gigante. Amén. Esa carrera que quieres estudiar, que crees que no puedes, ese carnet que tienes que sacar de conducir, esa relación que tienes que restaurar, todo lo que haya en tu vida, todo es posible para Dios. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido triste la historia si David no hubiera restaurado su reinado. Tú acuérdate, predicó, es curioso, Sebastián y Alexander, algo parecido. Yo lo escuché en YouTube. Cuando yo no estoy en la iglesia, sigo estando en la iglesia. Y yo lo veo y lo oigo todo. Y es curioso que David, por su pecado, salió avergonzado en el sentido de su pecado, blasfemado, difamado, y salió no como rey, que era rey, sino salió como un pecador vil. ¿Qué hubiera sido lo fácil para una persona que cae en pecado y que es el hazmerreír de toda una ciudad donde había sido rey? ¿Qué es lo más fácil? Piensen, el suicidio, el abandono, el irse a otra tierra, el irse a otro país, el no volver jamás. Escuchen, David empezó otra fase en su vida, más importante que la primera. David empezó a levantar un verdadero ejército en el exilio.
David empezó a ser usado por Dios más que nunca. David empezó a entender y aprender que no era él, sino Dios en él, el que puede producir el milagro. Y David fue restaurado como rey. Si no lo hubiera intentado, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera quedado un exiliado. Pero David peleó y lo luchó como tú tienes que pelear. Sea tu situación que hayas caído, sea tu situación que tengas una enfermedad, sea tu situación que tu familia esté en crisis, sea tu situación que estés en la ruina económica por una mala administración, por mala cabeza, por deudas, sea tu situación la que sea, no importa. Al que cree todo lo es posible. Y Dios, lo que no puedas hacer tú, Él lo puede hacer. Pero tenemos que luchar. El cristiano no se detiene ante las dificultades. ¿Y qué podemos hablar de Job? ¿Quién ha pasado por donde pasó Job? Job era rico, ya sabemos la historia, no la voy a contar en detalle. Pero Job perseveró y luchó. Era rico, tenía hijos, hijas, él tenía propiedad, él tenía ganado. Lo perdió absolutamente todo. Y tenía una enfermedad, una sarna, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y cuando ya no tenía nada, ni salud, ni nada, solo su esposa, llega la esposa y le dice: Job, ¿todavía confías en ese Dios tuyo? Maldícelo y muérete. Ahí te quedas con tu enfermedad. Y lo dejó y él quedó solo con su enfermedad. Pues ¿sabes quién estaba con Job? Dios. ¿Quién ha pasado por una vida como la de Job? Gracias a Dios, nadie de aquí, gracias a Dios. Porque si no tendríamos que estar haciendo ayuno y oración todos los días. ¿Qué pasó, mi hermano, mi hermana? ¿Job siguió luchando o no? ¿Siguió creyendo o no? ¿Qué dijo? Que cuando pasó todo eso dijo que se postró y ¿qué hizo? Y adoró. ¿Sabes cómo luchan los cristianos? En adoración, en alabanza, en obediencia, en oración. Son nuestras armas. En ayuno, en vigilia. Pero hay que luchar, hay que pelear. No hay que dejarse vencer por las circunstancias. No hay que dejarse llevar por la adversidad. ¿Y qué hubiera pasado? Ahí vemos a Job cuánta gloria le dio a Dios, cómo nosotros también, mi hermano, mi hermana, nos inspiramos tanto en estos pasajes. ¿Qué hubiera pasado si Daniel no hubiera resistido ante la amenaza y hubiera seguido orando 3 veces? Te voy a decir lo que pasó. Tú sabes la historia, ¿verdad? Daniel no se dejó por esa orden que el rey, por los sátrapas que lo engañaron, había dado, que no se podía orar a ningún rey que no fuera el rey Darío. Él siguió orando 3 veces al día y dice que abría las ventanas como siempre. Él no se mermó, no se aminoró, no se achicó. Él siguió haciendo lo mismo, sabiendo que le iban a echar a los leones. Pero escuche, ¿cuál fue la consecuencia de que él resistió el miedo? Y él siguió peleando la batalla de la fe. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Sabes cuál fue la consecuencia? ¿No te acuerdas de Daniel 5 y 6? El rey Darío se convirtió a Dios y empezó a alabar. No hay Dios como el Daniel que pudo librarle de los leones en el foso. Es decir, escuchen, las grandes consecuencias que vienen como consecuencia de nuestra fidelidad y resistencia en la prueba son proporcionalmente igual de grandes que la gloria que conseguimos darle a Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Cuanto más grande sea tu prueba y tú consigas resistir, más gloria le vas a dar a Dios. Daniel podía haberse conformado y el rey Darío sería un pagano. Pero cuando Daniel resistió el miedo, resistió la amenaza y él se comportó como un siervo de Dios en integridad, en honestidad y en sinceridad, con su fe, con cordura y con compatibilidad, coherencia con su fe. ¿Cómo nos estamos comportando nosotros en nuestra vida? ¿Somos espirituales en la iglesia y en la calle? ¿Somos como los anfibios? ¿Has visto un camaleón? Yo una vez traje una foto de un camaleón, la tenía por ahí. El camaleón se pone color cristiano espiritual en la iglesia Nueva Sion, color mundano de botellón en la cancha, color cristiano en la iglesia, color rapero afuera.
Cuidado, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo en la persecución de lo que los demás opinan nos comportamos nosotros? Cuando tú tienes 20 personas que dicen, nosotros creemos en el aborto, la mujer decide. Nosotros creemos que la homosexualidad y el lesbianismo está genial. Tú eres un retrógrada. ¿Qué haces tú? No tienes que pelear, pero tienes que mantener tu fe. No te puedes dejar mover de tu manera de pensar. Eso es lo que hizo Daniel. Y eso trajo gran gloria. Darío, cuando vio que estaba vivo, empezó a exaltar, empezó a alabar, empezó a adorar. Lee en Daniel. Es precioso lo que aconteció. Ese rey que era pagano se hizo cristiano. No era cristiano, estaba Cristo, pero entiéndeme. Se hizo un devoto de la confianza en Dios. Amén. Luego, ¿qué hubiera pasado con Abraham si no hubiera creído que su descendencia iba a ser como las arenas del mar? ¿Qué hubiera pasado con Abraham si cuando Dios le pide a Isaac no hubiera estado dispuesto a sacrificarlo? La historia de la humanidad hubiera cambiado. Y si no hubiera creído que iba a tener un Isaac, no hubiéramos quedado solo con Ismael. Ahora, tú me dirás, no, pero bueno, es que sí, pero si Abraham no tiene la fe que teniendo una relación con su esposa Sara, que él ya era demasiado mayor y ella también, que lo dice, que lo hemos estudiado alguna vez, si él no tiene la fe y no se une a su mujer, no nace Ismael. Y si no tiene la fe de que Dios puede engendrar en Sara, que era estéril, no nace, Isaac. Si hubieran quedado solo con Ismael, ¿tú te imaginas la vida solo a nivel espiritual, solo con los islámicos? Qué tremendas consecuencias cuando alguien no lucha en fe, cuando alguien no cree a Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Qué hubiera pasado si Manasés, te acuerdas de Manasés? A sus hijos lo echó al fuego, era rey, pero fue un rey, aparte de que era el pueblo de Dios y era un rey, supuestamente tenía que adorar a Dios, adoró, hizo espiritismo, hechicería, ocultismo, y fue llevado a Babilonia cautivo. Pero ¿sabe una cosa? Después de todas las atrocidades que él hizo, que fueron muchas, ¿se rindió? ¿Qué hizo en el calabozo cuando estaba esposado? ¿Qué hizo? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién? Dice que se arrepintió de todo corazón y clamó y gimió a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo escuchó. ¿Y qué hizo Dios? Lo libertó. ¿Y qué hizo Dios? Lo restauró. ¿Y qué hizo Dios? Lo volvió a poner por rey. Al que cree, todo le es posible. ¿Por qué tú te vas a rendir? ¿Por qué tú te vas a rendir? Mira, te voy a contar algo. Ahora, por favor, no me lo tomen por donde no es. Como le veo muy serio. Voy a contar una intimidad, pero que los pastores no tenemos apenas intimidad. Cuando el pastor Gustavo vino por segunda vez al Evangelio, porque somos tozudos y los españoles más, hasta que no convencemos. Él llegó y ya muy prematuro me dijo, yo quiero a Elizabeth como mujer, yo siento que es para mí. Y Elizabeth no lo tenía en sus planes. Era una cosa que no con mayúscula. Me imagino, no voy a decir lo que no depende de mí, solo lo que sé. Que no era el tipo, que quizás tenía otro en mente, no otro, sino otra, no sé, otros gustos, no lo sé. Y recuerdo perfectamente que yo como pastor tanteé un poco el terreno. Y me dijo un no con mayúscula. Y entonces, claro, yo ahí como amortiguador, para que no hubieran decepciones ni fracaso, digo, a ver si ahora mi hermano se va a ilusionar demasiado y luego se lleva el batacazo y eso le hace marcharse de la iglesia. Porque esas cosas pasan, tristemente. Y entonces yo, hablando con Gustavo, que seguramente está escuchando, me acuerdo que un día íbamos por el polígono y le dije, espera, sea ella o no, tú tranquilo. No, pero es que a mí Dios me lo ha puesto y creo que había tenido un sueño y tal y cual, y Dios me lo ha puesto. Y digo, no, y yo pensaba, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero no sé yo, la voluntad de Dios si será o no tenía convicción. Yo lo quería, lo deseaba, pero... Y yo sabía que había un no mayúscula. Escuchen, hermano, cuando alguien cree a Dios,
y es la voluntad de Dios, entonces no hay nada imposible. Y ahí ven el matrimonio con sus 3 hijos. Y ella decía que no, pero Dios dijo que sí. Hermano, tenemos que entender que hay alguien que pelea por nosotros, que hay alguien que trabaja por nosotros. Hay alguien que nos respalda, hay alguien que nos fortalece. Hay alguien que dice la palabra de Dios y lo dice que nosotros somos, lo tengo para el final, pero lo digo ahora en Romanos 8, más que vencedores en Cristo Jesús. No en ser vagos, no en el mundo, no en las cosas vanas, pero sí en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Pues Manasés fue restaurado y dio mucha gloria. ¿Qué hubiera pasado cuando Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, sus ojos, dice, estaban rendidos de sueño? Pero ¿qué dice a continuación? Más permaneciendo despiertos, más luchando contra ese sueño. El cristiano tiene que no rendirse, tiene que luchar, más luchando, más permaneciendo despiertos. ¿Qué dice? ¿Vieron? ¿Nadie se acuerda? Hay que leer más la Biblia, ¿eh? ¿Tenemos amnesia todo o qué? ¿Vieron la gloria de Dios? Escucha, vieron a Jesús resplandeciente, vieron a Moisés hablando con Elías y dijeron, vamos a hacer aquí 3 tiendas de campaña, 3 chozas, vamos a quedarnos aquí toda la vida. Porque ellos lucharon y permanecieron despiertos aunque tenían sueño. Fíjate lo contrario en Getsemaní. No lucharon cuando Jesús les pidió, por favor, ¿podéis orar conmigo 1 hora? Yo les digo a ustedes, por favor, ¿pueden los sábados orar conmigo 1 hora? Si no quieren hacerlo por mí, Jesús sigue diciendo, ¿quieren mis discípulos orar conmigo 1 hora? El que no tenga datos, se lo perdono. Pero oren, oren. Permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. Pero en el Getsemaní quedaron durmiendo. ¿Y sabes qué no vieron? Un ángel que se le apareció a Cristo para fortalecerle. ¡Qué triste, mi hermano, mi hermana! Se perdieron lo mejor. ¿Cuántos cristianos podemos estar perdiéndonos lo mejor por no luchar? ¿Cuántos gigantes no estamos derrotando por no luchar? ¿Cuántos jóvenes no están siendo alguien que pueden glorificar a Dios con sus carreras, con sus trabajos, con sus profesiones? Nosotros mismos, por no luchar. ¿Por qué te vas a rendir, hermano, hermana? Si las mujeres estériles en la palabra de Dios tenían luego siervos de Dios. ¿Qué hay imposible? ¿Qué hay imposible? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Por lo tanto, vemos cómo hay tantos casos. Pablo, en el primer apedreamiento, ¿qué hubiera pasado? Si se hubiera dicho, esto no es para mí. Me han hecho 4 chichones y yo creo que el evangelio es paz. No hubiéramos tenido el legado de Pablo, las cartas a Timoteo, no hubiéramos tenido Corintios, Romanos, no hubiéramos tenido la enseñanza. No le hubiera dado mucha gloria a Dios. ¿Qué hubiera sido del pueblo gentil? Quizá tú y yo no estábamos aquí, solo los que tengan linaje judío, ¿verdad? Entonces, todo cambia la historia. Los creyentes cambiamos la historia. Si solo hubiera estado Ismael, hubiera cambiado la historia. Si Daniel no hubiera convertido a Darío con su testimonio, hubiera cambiado la historia. Si Job no hubiera sido quien fue en su perseverancia en la prueba, hubiera cambiado la historia. Es decir, es directamente proporcional a nuestra resistencia en la prueba y nuestro no rendirnos, la gloria que le vamos a dar a Dios con nuestra vida. Por eso yo no me rindo a tener una residencia de ancianos. Yo no me rindo a que tengamos comunión cuando se pueda, comiendo juntos. Y yo no me rindo a seguir con la oración. Hay que seguir peleando. Hay que seguir luchando. Y sobre todo no nos tenemos que rendir ante el pecado. A ese hay que resistirle. No nos tenemos que rendir ante las circunstancias adversas, el miedo y todas esas cosas. Bien, ejemplos de personas que no se rindieron jamás. Y mira el testimonio que dejaron. La mujer sirofenicia insultada, difamada, diciéndole que era una perrilla, porque Dios, Jesús, sabía que iba a dar la talla. Esa mujer
fue un gran ejemplo para todo el pueblo de Dios y el pueblo gentil, porque ella era sirofenicia, griega. Esa mujer fue un gran ejemplo. Ejemplos, los camilleros que llevaron al paralítico por el tejado de una casa, quitando el techo. ¿Cómo salió el paralítico? Caminando. Todos aquellos que resisten las dificultades y la prueba alcanzan una gran recompensa y dan mucha gloria a Dios. Y personas así tenemos a Jairo, principal de la sinagoga, un judío. Su hija estaba gravemente enferma y él tuvo que resistir entre su condición religiosa, que era el principal de la sinagoga, humillándose ante Jesús, o dejar morir a su hija. No tuvo ningún problema. Por eso no tengas problema en cambiar tu manera de pensar para pensar como Cristo. No tengas problema en quitar tus prejuicios para ser una persona que piensa como Jesús y que acude a Jesús. No importa si tú ya dijiste algo, a veces nuestro orgullo, no, yo ya dije esto. Cambia tu opinión si es la opinión de Dios, no importa. Si has hecho algo mal, pide perdón o perdona, pero no te importe, lo importante es que nosotros hagamos las cosas bien. Amén. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos ejemplos como el mismo Josías que golpeó, él se rindió pocas veces la flecha en el suelo cuando el profeta le dijo, golpea las flechas. Fue corto en el mandato, no luchó, no. Hay muchos ejemplos, pero quiero ahora pasar a una historia preciosa. Para mí es preciosa. Busquen conmigo, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Todos tenemos lucha, todos tenemos amenaza, pero no olviden nunca que el que está con ustedes es más grande que el que está en contra. ¿Amén? Ustedes tienen que saber eso, hoy tiene que salir de aquí eso como tatuado. Un tatuaje no se quita fácilmente, ¿a qué no? Pues se tiene que tatuar en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Segunda de Reyes 6. Vamos a ver una historia que es conocida, pero no nos hemos centrado en detalles que hoy quiero que veamos. Dice así, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, contra los buenos, contra nuestros hermanos. Amén. Aleluya. Como hay guerra del enemigo contra ti y contra esta iglesia y toda la iglesia en toda la tierra. ¿Lo sabías, no? ¿O en qué mundo vives? ¿Vives en un mundo espiritual o en el mundo mundano? Hay guerra, porque somos la luz y las tinieblas no quieren que resplandezcamos. Entonces dice, tenía el rey de Siria, es decir, el enemigo como nuestro enemigo, guerra contra Israel. Guerra contra nosotros tiene el enemigo continuamente. Y consultando con sus siervos, el rey de Siria dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Es decir, vamos a ir a por el pueblo de Israel, a por ellos. Y entonces hacía un plan, una estrategia de guerra. Cogían un mapa, has visto las películas por lo menos, ¿no? Cogían un mapa y decían, aquí nos vamos a ir mañana contra Israel. Eso es lo que estaba pasando. Y dice, y el varón de Dios envió a decir al rey, está hablando de Eliseo, el profeta, el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel, a los buenos, Eliseo era de los buenos, no de los malos, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí, te van a hacer una emboscada. El rey de Siria ha cogido el mapa, ha dicho, vamos a ponernos aquí, cuando pasen los israelitas les damos muerte, les damos alcance, acabamos con ellos. Pero el profeta, Dios le revelaba las estrategias del ejército enemigo. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces el rey de Israel, en lugar de ir donde le ponían la trampa y el ejército iba a pelear contra Israel, los sirios contra Israel, se iba por otro lado. Y se iba escapando de todas las acechanzas, se iba escapando de todos los ataques y de todas las trampas, de todas las emboscadas. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, esto, los que sois colombianos lo conocéis muy bien. Hay un topo, ¿no? En una organización
que todas las estrategias se conocen, es que alguien está hablando. ¿Y qué se hace con los topos? ¿Qué se hace con los traidores? Eso es traición. Entonces hay aquí un problema. Ahora vas a ver. Dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Él dijo: aquí tenemos un topo, aquí tenemos un traidor. Díganme cómo es posible que vayamos a una zona y en esa zona que va a pasar el ejército por ahí, cambian la dirección al día siguiente y se van por otro sitio. Nos vamos al otro sitio sabiendo que van a pasar por tal lugar y entonces llega el ejército de Israel. Le estamos esperando toda la madrugada y cambian a última hora de dirección. Ustedes son, alguno es un traidor. ¿Quién está aquí revelando al rey de Israel nuestras estrategias? Eso en el mundo del narcotráfico se da mucho, por el dinero. Y eso se paga con la muerte. Imagínate cómo estaba el rey de Siria. Estaba turbado, porque lo peor que hay es tener un infiltrado. ¿Has visto el jefe infiltrado? El infiltrado lo sabe todo, aunque nadie sabe que está infiltrado. Bien, entonces estaba turbado el rey. Hermano, nosotros podemos tener amenazas, podemos tener al ejército enemigo en nuestra contra, podemos tener, ahora el ejército enemigo es desánimo, lo decíamos la semana pasada, es depresión, es falta de fuerza, apatía, es ansiedad. Hay gente que no puede dejar de comer, le entra ansiedad. Nuestro enemigo ahora es ese deseo que hay en nuestra carne de no pelear. Muchas veces puede ser el enemigo también quien empuja, porque nos asedia, el pecado nos asedia. El enemigo está como un león rugiente alrededor nuestro, esperando a quien devorar. ¿Sabe a quién devora? Al que no pelea. Oye, escucha, mírate los documentales de la 2. Después de las noticias, te pasas al 2. Tú vas a ver que a veces han acorralado a un ñu. ¿Sabes lo que es un ñu? Es como un toro, medio ciervo. Y han acorralado a un ñu, o a veces a una jirafa, o a una cebra. Pero a veces normalmente los leones o las hienas, normalmente van a acabar con su vida. Pero escucha, a veces empieza a pegar patadas y cosas y a revolverse. Yo lo he visto, no sé si has visto documentales, pero y a veces milagrosamente se escapan. Con un arañazo, con una mordida. A veces es que el que pelea. ¿Has visto los cocodrilos que a veces cazan? Va el niño a beber, le enganchan, pero el niño a veces se rinde, pero y yo no sé cómo se escapan. Heridos, pero se escapan. Pero el que no lucha, no se escapa. El diablo está como un león rugiente esperando a quien devorar. Y va a devorar a los que no pelean. Porque el que pelea, vence. Ese rema te lo tienes que llevar. Entonces dice aquí, y el corazón del rey, versículo 11, el rey de Siria, de los enemigos, se turbó por esto, porque el rey de Israel sabía todos los planes, todas las estrategias. Hoy dirían, ¿nos habrán puesto micrófonos? ¿Has visto que en las películas enseguida buscan los micrófonos, no? Ahora sabes que hay camaritas hasta en bolígrafo. No te fíes de tus jefes que te van a poner a prueba. Nosotros teníamos en la huerta un problema con roedores y compré una camarita chiquitísima que detecta el movimiento y graba. Te pueden estar espiando sin que te des cuenta. Así que el ojo que todo lo ve es Dios. Eso sí que no te olvides. El hombre puede no verlo, pero Dios lo ve. Así que dice que estaba sufriendo, les interrogó a sus siervos. Y el 12 dice, entonces uno de sus siervos dijo, no, Señor mío, si lo que está pasando es que el profeta Eliseo no hará Dios nada sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios para saber lo que va a pasar. Amén.
Y también Dios te puede hablar cosas. Pero si no te habla, está escrito ya. No digas que Dios no te habla, ya está escrito todo. Dice, el siervo Eliseo está en Israel. Y él declara al rey de Israel todas las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Escuchen, nosotros no necesitamos tener micrófono en la casa de nuestros enemigos. Nosotros no necesitamos tener cámaras en la casa de los que nos van a perseguir. Nosotros no necesitamos saber los planes del diablo. Nosotros tenemos a Dios que nos guarda. Fíjense que en un tiempo donde no había la tecnología espía que hay hoy, el siervo Eliseo era un hombre de oración y todo lo que ocurría en el ejército enemigo, Dios se lo revelaba a su siervo. Si Jehová no guarda, en vano vela la guardia. Si tú tienes a Dios contento, Dios vela y te guarda. Qué importante que nosotros podamos simplemente dedicarnos al Señor. Que te han hecho daño, que alguien va contra ti, que alguien te tiene manía, que un profesor te coge manía. No te preocupes. Tú obra bien por mal, paga bien por mal, devuelve bien por mal a tu jefe, a quien sea. Dios te guarda. Dios hará su justicia. Dios te revelará lo que tienes que hacer. Escucha, mira. Versículo 12 a la mitad. El cual declara al rey de Israel, ese siervo Eliseo, el profeta, las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta te pueden meter en la cueva más profunda. Tener un detector de micrófonos que no existía, pero él se lo inventa. Tener todos los medios y decir, nadie se va a enterar de esto. Por eso, escuchen, David pensó que con Betsabé, ya que lo han predicado dos siervos, nadie se iba a enterar. Pero todo el mundo se enteró, porque el que se enteró fue Dios. Dios lo ve, lo oye todo, para bien y para mal. Los planes, hay muchas peticiones en la oración que tenemos por vía internet. Nos piden mucha oración en oración. La mayoría son por temas de brujería. Mucha brujería. Hermano, tú sabes la paz que yo tengo. Yo sé que aunque me hagan brujería, Dios neutraliza esa brujería. Tú tienes que hacerlo igual. Claro, son tantas las personas que nos escriben esas oraciones y no conocemos cómo poder hablarle. Pero cuando me llaman por teléfono se lo explico. Esa brujería Dios la está viendo, aunque se haga en lo secreto, como se estaban viendo las estrategias del rey de Siria. Y el que conspire contra ti, dice Isaías, lo hará sin Dios. Y delante de ti caerá. Yo sé que viene la brujería y cuando viene el diablo contra mí con sus armas de guerra, caen. No tengo ni que preocuparme. Si yo oigo y obedezco la palabra de Dios. Si no, yo soy vulnerable. Tú también. Estoy hablando de mí para ti. Amén. Estamos entendiendo todos. No te preocupes de la brujería. No te preocupes de los planes del enemigo. Mira cómo Dios lo sabe y si los tiene que revelar, los revela. A veces decimos, ay, ¿por qué cogí este camino? Si yo iba por ese sitio. Ah, a lo mejor Dios te libró de un accidente. Ay, ¿por qué me quedé durmiendo? Si no es por pereza. Bueno, a lo mejor Dios te libró de un asesino, de una bala perdida. Tú vives para Dios, que Dios te va a guardar. Entonces dice, y él dijo, id y mirad dónde está ese Eliseo lo digo yo, para que yo envíe a prenderlo. Lo que el rey de Siria quería hacer era capturar, no al topo, sino a aquel que le chivateaba al rey de Israel todos los planes que tenían contra él. Y entonces coge y envía todo su ejército. Escuchen, todo el ejército de Siria contra Eliseo, contra un hombre. Repito, imagínate que Estados Unidos manda todo su ejército contra ti, no contra España. ¿Qué haces tú? Te lo voy a poner todavía más sencillo y más racional.
Imagínate que la policía de Murcia va contra ti. Solo, la policía de Murcia solo. Te lo voy a poner más fácil todavía. La policía de Puente Tocino. Con uno sobra. Con uno no entra la tembladera. ¿Sí o no? Imagínate que la policía de Puente Tocino va contra ti. Injustamente. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo que hizo Daniel. Seguir orando, seguir adorando, seguir alabando y seguir creyendo. Eliseo se entera que van a por él. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Coger el primer avión? Podría ser, ¿no? Es legítimo salvar la vida. Mira, ahora dice, mirad dónde está, que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche para que nadie los viera. Y sitiaron la ciudad, rodearon la ciudad de Dotán, donde allí estaba, ¿quién? Eliseo. Y tú me vas a decir a mí que humanamente Eliseo se escapa de esa. Un gran ejército de carros, de caballos, un gran ejército adiestrado, sabiendo dónde está, rodean la ciudad. Y tú me vas a decir que humanamente hablando, ¿se escapa de esa? Pues miren lo que pasó. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército tenía rodeada, sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, Señor mío, qué hacemos ahora! El aprendiz, ¿verdad? Esa es nuestra carne, que no quiere aprender. Nuestra carne siempre dice, ¡ay, qué vas a hacer ahora! ¡Ay, qué va a ser de ti! ¡Ay, ahora qué! Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y vienen contra nosotros. ¿Y qué hizo Eliseo? No cogió el primer avión, ¡shum! Yo me voy a salvar mi vida. No hizo una cueva, no se metió en el búnker. ¿A qué no? ¿Qué hizo Eliseo? Oró. ¿Me lo pueden decir otra vez? ¿Qué hizo Eliseo? Oró. ¿Qué haces tú en tus problemas? Huir. Somos un poco hipócritas. Yo soy el primero. Escucha. No, digo yo. A veces a mí me viene el problema y me hunde. La primera, o sea, a mí me gustaría ser perfecto ya, pero no lo soy. A mí a veces me viene el problema, me entero de algo que me disgusta y yo... Luego empiezo a orar. Pero primero me hunde. ¿O a ti no te ha pasado nunca? ¿Soy yo el único débil? Te enteras de la bomba. Escuche, Eliseo se entera que todo el ejército de Siria lo acaba de rodear para agarrarlo. ¿Y qué hace él? Ora. Muchos de nosotros, escucha, esto te lo digo jocosamente, no te lo tomes a mal. Muchos de nosotros diríamos, qué idiota. Vete de aquí, hombre, que te cazan. ¿Humanamente lo haríamos o no? ¿O ustedes ya son tan espirituales que no? Ya ustedes ya lo lograron. Lo normal, tú imagínate, mira, imagínate que ahora mismo viene una banda colombiana que te confunden con un topo. Y que están con la ametralladora ahí fuera, solo 4. Y digo, que salga que le vamos a aplicar el cuento. ¿Qué haces tú? Salir por la ventana. O sea, lo bueno es que entendamos que lo que hizo el profeta fue orar. ¿Qué hizo Job? Oró. ¿Qué hizo Daniel? Oró. ¿Qué hizo Abraham? Oró. Aleluya. El que está contigo es más fuerte que el que está en el mundo. ¿Qué hizo el centurión que tenía a su sirviente enfermito? Buscó a Dios y le dijo, ora. A Jesús. ¿Qué hizo la sirofenicia? Buscó a Jesús para que la sanara a su hija, que estaba gravemente endemoniada, atormentada. ¿Cuánto oras? No lo sé. Pero que es necesario, sí lo sé. Amén. Oró. Cuando tú oras, Dios te da la estrategia.
Cuando David fue contra Goliat, él ya pasaba el día orando. Y él dijo, bueno, pues si Dios me ayudó con el oso y el león, esto es uno más, una prueba más. Voy a resistir, voy a vencer. Pero dice que descendió al arroyo, se agachó, se postró y cogió 5 piedras, número de la gracia. Está hablando de que él oró. En ese tiempo te dice, Señor, tú estuviste conmigo con el oso y con el león, tú vas a estar conmigo hoy. Dependencia, gracia. Miren, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, Dios estaba con Eliseo, que abra sus ojos para que vea el siervo. Entonces Jehová, este es el primer milagro, pero el segundo es más bueno. Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego. ¿Alrededor de quién? De Eliseo. Hermano, hermana, yo quiero ver con mis ojos que por tu fe y tu vida de oración, cuando tú tengas un problema, yo quiero ver que tienes carros de fuego, ángeles alrededor tuyo para defender tu causa. Que no va a haber nadie que pueda hacerte daño. Ese es mi deseo. Dios puede hacerlo. Vamos a tener aflicciones, persecuciones, problemas. Vamos a tener enfermedades. Pero tú puedes tener carros de fuego, un ejército alrededor tuyo para defenderte. Eliseo lo tenía. Un hombre como tú, como yo, un ser humano. Alma viviente, pero espíritu vivificante. Él no, porque no estaba Jesús todavía, pero tú y yo sí. Más todavía. Más que vencedores en Cristo. Nos van a intimidar las circunstancias, nos van a intimidar los problemas. Eso es humano. Va a salir la parte del siervo y dice, ¿ahora qué hacemos? Va a ver la que se lía ahora. La que se lía es tremenda. Es para hacer una fiesta. Y la harían. Y entonces dice que vio todo lleno de gente de a caballo. Eran ángeles que no se veían con los ojos, que los sirios no los veían. Los sirios solo veían una ciudad rodeada y iban a por Eliseo. Y dice, y de carros de fuego, como los que se llevaron a Elías, el profeta, ángeles de fuego alrededor de Eliseo para defenderle. No tengan miedo de la brujería, de la hechicería, no tengan miedo de los enemigos, no tengan miedo del pecado, no tengan miedo del diablo. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, ese es el todo de tu vida. Así lo dice el sabio Salomón y así lo enseña la palabra de Dios. No te preocupes de nada, ocúpate del Señor. Busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Nos disciplinará el Señor cuando hacemos algo malo y nos vendrá cierta reprensión que es normal, pero Dios va a estar contigo aún en ese momento. Escuche, mire. Luego los sirios, versículo 18, descendieron a él. Escuche, los sirios, él ora, termina de orar y los sirios vienen a por él. Y él no se esconde. Y él está ahí presente. Dice, luego los sirios vinieron a por él. No huyó como Daniel, no huyó tampoco. Como David no huyó de Goliat. Y entonces oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Ciega a este ejército que viene contra mí. Que no me reconozcan. Dice, los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y ahora llega el ejército y dice, oiga usted, ¿sabe usted dónde está Eliseo? ¡A Eliseo! Venimos en búsqueda de Eliseo. ¿Nos puede decir dónde está? Y dice, sí, veniros conmigo que os voy a llevar. Seguidme. ¿Alguien te ha parado alguna vez y dice, oye, ¿dónde está tal sitio? Sí, mira, yo voy para allá, vente. Esto pasó. Esto es histórico. Esto es real. Esto no es un cuento de hadas. Este es el poder de mi Dios y tu Dios. Amén. Y dice, no es este el camino, os habéis equivocado. Ni esta es la ciudad donde está Eliseo. Seguidme. Yo os guiaré al hombre que buscáis. ¿Y qué dice? ¿Qué hace el ejército de Samaria? Dice, perdón, de Siria, y los guió a Samaria. ¿Sabes quién había en Samaria? Todo el ejército de Israel. Y ahora ellos se van a una emboscada. Los perseguidores
se van a meter a ser los perseguidos. Los que amenazaban van a pasar solo por la oración de Eliseo y el poder, la intervención divina, a ser los perseguidos, los acorralados. Ellos sitiaron la ciudad y ahora van a ser sitiados. ¿Habrá algo imposible para tu Dios? Ese es tu Dios, mi hermano, mi hermana, ese es tu Dios. Dile al que te ha hablado, ese es tu Dios, ese es tu Dios, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. La Biblia dice que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para que creamos, para que conozcamos cómo Dios es, cómo Dios actúa, y para que nos humillemos en su presencia sabiendo que Él tiene el poder. Pero escucha que no acaba aquí. Mira. Cuando llegaron a Samaria, versículo 20, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Le faltó decirle: y ponle pañales. Permítemelo, a lo mejor no está muy acorde con alguna persona, pero entiéndase. Jehová, abre los ojos para que vean en dónde se han metido, porque lo que tú haces, Señor, no tiene lógica, pero van a salir conociendo quién es Dios. Abre los ojos que vean que yo soy Eliseo y que están acorralados por el ejército de Israel. Que esta batalla la han perdido porque yo no me he rendido. Para que tú y yo hoy salgamos de aquí diciendo: batalla que no me rinda, batalla que gano. Batalla que yo me sujete a Dios, batalla vencida. Aunque mis ojos no te puedan ver, Él está ahí. Sé que estás ahí. Escuche. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Le pregunta al rey y al profeta: ¿los matamos? Solo hay que hacer así. Ya los tenemos, los matamos. ¿Y qué lección ahora da Eliseo? Porque esto le va a dar gran gloria a Dios, porque los sirios van a conocer quién es Dios. Y entonces dice Eliseo, dice: no los mates, pobre tico. Después del susto que se han llevado, algunos van a salir hipertensos, otros diabéticos, otros con problemas cardíacos. Vamos a dejarlos que sean mensajeros de lo que Dios ha hecho hoy. Dice: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? En otras palabras está diciendo: han sido derrotados sin pelear. Son cautivos. Han sido hechos cautivos sin pelear. Han sido derrotados sin pelear. Así cae el enemigo bajo el estrado de los pies de la iglesia. Y dice, por eso la iglesia tiene que estar unida. Evitar todo fuego de murmuración, de crítica, de mal pensamiento de un hermano contra otro hermano. Porque la autoridad la tenemos. El poder lo tenemos. Pero no podemos dejar que lo perdamos. Y dice más. Mira lo que es pagar bien por mal. No los mates. ¿Meterías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? ¿Matarías? Pon delante de ellos pan y agua. Me gusta que sea pan y agua, porque el pan de vida es Cristo y el agua es la palabra. Y es lo que están viendo. Están viendo a Dios. No era Cristo todavía, pero entiéndase. Están viendo la materialización de Dios, la misericordia en Cristo Jesús, el pan de vida. Encima los alimenta, pobrecitos. Estuvieron toda la noche sin dormir. Es duro. Llegando a Dotán y después mediodía caminando hasta Samaria. Pobrecitos, vienen cansados. Los caballos necesitan también agua. Ellos necesitan agua. Dales pan y agua. Dales la palabra, el agua. Dales Cristo, la palabra encarnada, el pan. Dice, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué dirían los sirios cuando llegaron a Siria? ¿Qué dirían? ¡Wow! Nos quedamos ciegos
nos drogarían, no sabemos qué pasó, pero ellos tienen un Dios indestructible. Estábamos hablando con Eliseo y parecía Fray Francisco. Y nos fuimos con él. Y cuando nos vimos en Samaria estábamos rodeados por el ejército de Israel. Y el rey dijo, los matamos. Y dijo el profeta, no, dales pan y agua. Y nos dieron a desayunar. Arepita y panela. En tu idioma colombiano, agua panela. En tu idioma. Pero en aquel momento estaban en Israel. Nos dieron el desayuno. Nos hicieron un viaje a gastos pagados. Pero para que conociéramos el poder de Dios. Tan grande fue este evento, este shock, que mira lo que pasa de continuación. Entonces se les preparó una gran comida. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su Señor. Escucha, ¿y qué dice? Y nunca más. ¿Qué dice? ¿Cómo fue de grande esto? ¿Cuánto temor infundió el poder de Dios? Por eso, cuanto tú más resistas los ataques del enemigo, cuanto tú más te esfuerces, cuanto tú menos te rindas, cuanto tú más luches por las cosas del Señor, cuanto tú más, cuando el árbol estaba ahí torcido, ese árbol que hemos puesto y resiste, eso da gloria a Dios. Es directamente proporcional lo que tú resistes la prueba con la gloria que le vas a dar a Dios. Eliseo resistió, él confió en Dios, él oró, Daniel también, Job también, pero en esa resistencia, dice, y nunca más vinieron bandas armadas en complot, porque luego se mueve otra cosa a continuación, ¿verdad? Pero dice, nunca más vinieron bandas armadas, no hubieron más emboscadas de este tipo de Siria a la tierra de Israel. Me recuerda mucho cuando Jesús, y termino, cuando Jesús, tentado en el desierto, las 3 tentaciones, resistió a las 3 tentaciones y dice, y el diablo le dejó por un tiempo. Hermano, resiste la prueba y vencerás. Pelea la batalla y vencerás. Pero para tener la autoridad de la victoria necesitas no solo leer, que hay que leer y hay que leer, sino obedecer. Y directamente proporcional a tu resistencia al pecado, a la carne, al error, al desvío, para hacer la voluntad de Dios, será la gloria que Dios dé a través de tu vida a la humanidad. Como una dinamo en la rueda de una bicicleta. ¿Podemos subirnos a terminar con alabanza? Una dinamo en la rueda de una bicicleta es directamente proporcional al esfuerzo del pedaleo, la luz que da la bicicleta. Lázaro, ¿tu bicicleta que tienes ahí hecha un 8, tiene dinamo? No. Vale. Escuche, te explico. ¿Me puedes poner una foto de una bicicleta con dinamo? Escuche. Ahora hay linterna y todo es con electricidad en pila. Pero antiguamente, en mi infancia, una rueda moviéndose a más pedaleo, a más resistencia, a más fuerza que alguien le da al pedaleo, la dinamo produce más energía y le mete por un cable a la bombilla, al faro de la bici, más luz. Cuando íbamos pedaleando flojo, la luz era floja. Cuando íbamos pedaleando rápido, la luz era fuerte. Ahí tenemos una dinamo que en la rotación de la bicicleta, en la rotación produce energía. Quédate con esto. Cuanto más resistas la prueba, más estás pedaleando. Yo tenía que terminar, pero te lo digo ahora. El apóstol Pablo dijo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Eso es resistencia. Eso es pedalear contra las circunstancias. Eso es lo que hizo Eliseo. Vamos a ponernos en pie. Padre, en el nombre de Jesús,
Al que cree todo le es posible. A Eliseo le fue posible cegar un ejército que iba por él. A Eliseo le fue posible llevar al ejército atacante al propio ejército de Israel. A Eliseo le fue posible porque tiene el mismo Dios en los cielos que nosotros, un Dios todopoderoso. Le fue posible no solo no matarlos, sino darles una gran comida de despedida, una gran comida de hermandad, una gran comida para que ellos vieran la gloria y la fructificación de Dios. Porque cuando alguien resiste el desánimo, la pereza, los ataques del enemigo, la negatividad, la depresión, cuando alguien resiste y se postra en la presencia del Señor, el Señor da gran gloria a su propio nombre. Gracias, Señor. Hoy yo te ruego, Padre, que este pueblo, tu pueblo, cada uno de nosotros, este cuerpo de Cristo, salgamos con la esperanza, con la certeza de que tenemos un Dios en los cielos, tenemos un Dios que nos libra del enemigo, un Dios que pelea nuestras batallas. Oh Señor, sabemos que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios que somos más que vencedores. Sabemos que nuestra confianza no viene del hombre. Maldito el hombre que pone carne por su brazo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice tu palabra. Pero bienaventurado aquel que confía en el Señor. Y nosotros confiamos en ti. Tú nos has traído hasta aquí y vamos a llegar más lejos aún, porque tú estás con nosotros. Pero haz que tu pueblo se humille cada día. Haz que tu pueblo te temamos más cada día. Haz que tu pueblo enderezcamos nuestras sendas, busquemos el camino para adorarte, para alabarte. Ven con todo tu poder, Señor. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas que haces tú. Tú eres el Dios de Israel, pero eres el Dios de tu iglesia. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu protección. Despídenos en tu paz, en tu bendición, y danos ahora gozo, alegría, fiesta, porque tú estás con nosotros y porque el que venció al mundo es más poderoso que nada de este mundo y nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte
Una cosa muy importante me ha dicho el Señor. Mira, la estrategia número 1 de los ejércitos es no matar, sino herir a los soldados, con el fin de no solo debilitar al ejército contrario, sino que los que están sanos se tengan que dedicar no tanto a contraatacar, sino a rescatar y recuperar a los heridos. Así me lo ha dicho. La estrategia del enemigo en este tiempo, ¿has visto? Eliseo recibió las estrategias del enemigo y Dios me ha dicho, ora, como oró Eliseo, oremos, porque la estrategia del enemigo es que muchos con Eliseos, muchas siervas de Dios, siervos de Dios, Marías, muchas Lidias, están heridas, pero tienen que saber que nada es imposible para Dios para restaurarles. Y se están perdiendo muchos hombres y mujeres grandes en el reino de los cielos. Y tenemos que orar para que Dios levante y que no caigan los que no han caído en el pecado. Porque para Dios, para el enemigo es más importante herirnos por el pecado que matarnos. La estrategia del diablo es que caigamos en pequeños pecados para tenernos atados, débiles, y que los que son fuertes no puedan librar batallas, sino recuperar a los que cayeron. Escucha la instrucción y oremos como pueblo. ¿Amén? Pero gozoso de que el Señor pelea nuestra batalla. Nos despedimos ya, mientras vamos saliendo y despidiéndonos, con una alabanza que estamos agradecidos. Dios te bendiga y que sepas que Dios va a pelear tu batalla. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré con mi diestra, te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin. Te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré con mi diestra, te guiaré, contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad yo te anunciaré, contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Heme aquí, envíame a mí, con tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Heme aquí, mi Señor. Aleluya, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Aquí estamos si necesitas algo. Un fuerte abrazo y a seguir peleando.